quiero compartirles sobre los edificadores. Hace un par de semanas he estado estudiando un pasaje muy conocido a donde quiero invitarlos que vayan. Mateo capítulo 7, los versículos 24 al 27. Hoy, en unos minutos, vamos a tener la presentación de dos niños. Vamos a dedicar dos niños al Señor, y siempre que tenemos un tiempo de dedicación para niños, me gusta compartir una palabra que tiene un enfoque hacia la familia, porque sabemos cuál es nuestra visión como familia: ser una iglesia familiar, ejemplar, creciente. Nuestro enfoque hacia la familia: creemos en la restauración de la familia. Por supuesto, no creemos en las familias perfectas, pero creemos en las familias redimidas. Y entonces siempre me gusta compartir en una ocasión como esta algún principio que le ayude no solo a los padres que van a dedicar a sus hijos, sino a todos los que somos parte de una familia biológica y que somos parte aquí en la iglesia. En Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, Jesús está hablando y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Al leer esta escritura, hay un pasaje paralelo que vamos a verlo en unos minutos, de Lucas capítulo 6. En Lucas capítulo 6, versos 46 al 49, Jesús está hablando del mismo tema. Lo único que Lucas, que es un médico, que por cierto no estuvo ese día que Jesús predicó este sermón, pero Lucas escribe con una perspectiva diferente que la vamos a ver en un momento. Y por eso pensé en los edificadores. Y quiero señalar por lo menos unos 8 o 9 componentes, ingredientes o detalles que están reflejados aquí en este pasaje. Lo primero que quiero destacar es que hay 4 palabras clave en estos versículos que acabamos de leer. Las palabras clave son edificar, roca, fundamento y ruina. Por supuesto, hay otras que sobresalen, como casa, sobre el fundamento. Cada una de estas palabras tiene un significado muy importante que tenemos que tomar en cuenta para interpretar correctamente la escritura o ese pasaje. Así que la primera palabra, edificar, habla de colocar los cimientos. Y desde la perspectiva bíblica, edificar tiene que ver con la continuación de la fe. Edificar tiene que ver con la continuación de la fe. Es decir, que el que está edificando tiene que tener en cuenta que lo hace no solo para el presente, lo debe de hacer pensando en el futuro. Debe tener una edificación de tan buena calidad que perdure a través del tiempo. Entonces, esa palabra edificar, desde la perspectiva bíblica, habla de colocar los cimientos para la continuación de la fe o para la perpetuación de la fe. La otra palabra interesante que sobresale aquí es la palabra roca. Por supuesto, cuando leemos el texto bíblico, nosotros estamos pensando en Jesús, y es cierto. Pero la roca no son normas, no son reglamentos, no son tradiciones, no son mandamientos de hombres. La roca aquí no son las denominaciones, no son los ministerios, no son las iglesias, no son las organizaciones cristianas. La roca no es algo, la roca es alguien, y ese alguien es Cristo.
Entonces, a veces las iglesias sufrimos con algo que se llama nuestro orgullo de iglesia. Nuestra iglesia es la más conocida o la más influyente o más destacada en la ciudad, en la región, etcétera, y pensamos, nos apoyamos en ese buen nombre o en esa buena trayectoria que hemos edificado y pensamos que eso es la roca. Usted necesita una buena iglesia como nosotros solemos decir, o usted necesita establecerse en esta iglesia porque somos una buena iglesia. Y aunque haya verdad en eso, eso no es la roca. No es la denominación que tiene el nombre más pomposo o así que suena tan impresionante. No, la roca definitivamente es una persona y esa persona es Cristo. No son nuestros argumentos, no son nuestros reglamentos, no son nuestras tradiciones, no es la historia de un ministerio, no es la trayectoria de un ministerio. La roca es Cristo. La otra palabra clave es la palabra fundamento, y esa palabra fundamento habla de estar establecidos y firmes en la fe, con el propósito de estar en pie. Eso es lo que quiere decir la palabra fundamento. Pero hay una palabra con la que terminan esos versículos y es la palabra ruina. Esa palabra ruina está asociada con la oscuridad y las tinieblas morales y espirituales. Cuando Jesús dice, y es grande su ruina, está hablando que esa casa que se cae es una casa que queda en oscuridad y en tinieblas morales y espirituales. Ese es el primer detalle que podemos destacar. El segundo detalle en este versículo, en esos versos, es cómo comienza el versículo 24. Note cómo comienza el versículo 24. Cualquiera. Esa palabra cualquiera nos dice, nos enseña que las palabras o las enseñanzas de Jesús no son para un grupo especial en particular de personas. No es para un grupo particular de iglesias. No es para una denominación en particular. Las enseñanzas de Jesús realmente están al alcance de cualquiera. Cuando leemos esa palabra, cualquiera, nos incluye a todos. No pone a unos en primer lugar y a otros en último lugar. No pone categorías de que estos son más santos, estos son pecadores, o estos son más espirituales y estos son carnales. Jesús lo deja tan amplio el acceso que dice cualquiera. Noten esa palabra, cualquiera, es al alcance de cualquier persona. Continúa el verso 24 y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. Nos preguntamos, ¿a qué palabras se está refiriendo Jesús? Porque leemos el texto y cuando leemos un texto bíblico debemos de saber que tenemos que conocer su contexto inmediato, que es el contexto que está en los versículos anteriores y los versículos posteriores, pero también su contexto que está en otros libros o en otros pasajes de la Biblia. Así que cuando leemos esta escritura, Jesús diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y uno dice, bueno, Jesús, ¿cuáles son esas palabras que tú dices que si las escucho y las hago me va a ir bien? ¿Cuáles son esas palabras? Muy bien, esas palabras están concentradas desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7 donde acabamos de leer. ¿De qué está hablando en el capítulo 5? Hagamos un pequeño y rápido repaso. Primero, en el capítulo 5, Jesús está hablando de las bienaventuranzas. ¿Recuerda el sermón de las bienaventuranzas? Jesús viene hablando al respecto. Luego Jesús nos dice que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Jesús habla de la ley. Él dice que vino a poner en práctica la ley, no la vino a eliminar, la vino a mostrar. Luego Jesús habla de la ira. Posteriormente Jesús habla del adulterio, del divorcio.
Habla de los juramentos, del amor hacia los enemigos. Jesús dijo, oísteis que fue dicho que ojo por ojo y diente por diente, lo recordamos. Y luego Jesús dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendíganlos, ayuden a los que están en necesidad, a los que los persiguen, etcétera. Luego Jesús continúa hablando sobre la limosna y Jesús nos enseña que tenemos que ser cuidadosos con lo que hacemos. Jesús comienza el capítulo 6 diciendo, guárdense de hacer su justicia o las buenas obras delante de la gente. Dice Jesús, hagan las cosas en secreto para que su Padre que está en los cielos los recompense en público. Jesús habla de la oración, les enseña a los discípulos a orar. Habla sobre el ayuno, habla de los tesoros en el cielo, diciendo Jesús, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Habla de la riqueza. Jesús dice, no puedes amar a las riquezas y amar a Dios, porque vas a aborrecer a uno y vas a amar a otro. Jesús viene hablando también sobre la lámpara del cuerpo, y la lámpara del cuerpo es el ojo. Luego habla de la riqueza, habla del afán y de la ansiedad, donde Jesús concreta su mensaje del afán y la ansiedad diciendo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les van a venir por añadidura. Luego Jesús habla de la oración y la regla de oro. Todo lo que ustedes quieran que las demás personas hagan por ustedes, háganlo ustedes primero por ellos. Habla de la puerta estrecha, habla de los frutos, diciendo Jesús luego, nunca los conocí. Y nos tomaría muchos meses hacer un estudio, un escrutinio de cada una de estas partes del sermón. Algunos piensan que el sermón del monte solo son las bienaventuranzas. No, el sermón del monte son 2 capítulos, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Entonces, vamos al verso 24 de Mateo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras, las palabras que él ha expuesto en los capítulos 5, 6 y 7. Dice Jesús, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Noten eso y no lo pierdan de vista. Número 3, el tercer detalle que quiero destacar aquí en esos versículos es que de acuerdo a Lucas capítulo 6, y si van conmigo a Lucas capítulo 6, por favor, en el versículo 46 al 49, Jesús, y ahora desde la perspectiva de Lucas, nos dice lo siguiente. Noten esto, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, hay 2 cosas ahí muy importantes: oír y hacer. ¿Cuáles son las 2 cosas importantes ahí? Oír y hacer. Y dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Verso 49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Según Lucas, la forma correcta de edificar es primero venir a Jesús. Lo primero que tenemos que hacer es venir, seguir a Jesús. Dice Lucas capítulo 6, verso 47, todo aquel que viene a mí. Segundo, dice Lucas, la forma correcta de edificar es oír, obedecer y poner en práctica las palabras de Jesús. Así que la forma es primero venir a Jesús, luego oír y poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Así que esa es
el cuarto detalle que sobresale en esta escritura. El quinto detalle que sobresale aquí es lo siguiente. Es que le ocurre, si van conmigo a Mateo capítulo 7, regresemos a Mateo 7, vamos a descubrir que a ambos edificadores, al que edifica sobre la roca y al que edifica sobre la arena, le van a venir dificultades. Muchas veces leemos ese pasaje y por alguna razón que no sé explicar, no sé yo cuál es esa razón, la mayoría de cristianos que leemos ese pasaje, por alguna razón pensamos, escuchen, pensamos que las dificultades le van a venir al que edificó sobre la arena. ¿Sí o no? O sea, como automáticamente nosotros deducimos, sacamos una conclusión que ese pasaje está hablando de los que edifican sobre la arena. Y por alguna razón nosotros suponemos, no, a mí no me va a pasar ninguna dificultad. Y hay cristianos, personas que vienen a la fe cristiana, y cuando comienzan las dificultades, Jesús lo narra en la parábola del sembrador, ¿lo recuerdan? Hay un tipo de semilla que cae junto al camino, entre espinos, y Jesús describe cada uno de ellos y dice, algunos por el afán de la vida, otros cuando vienen las dificultades, se atemorizan y se van. Entonces hay gente que viene a la iglesia o viene a la fe en Cristo pensando que como cristiano nunca voy a tener problema. Soy cristiano, ¿por qué me pasan problemas? Y de nuevo, no falta el cristiano que piensa, Señor, ¿qué pecado estaré pagando? ¿Por qué no salgo, Señor, de una situación y ya estoy metido en otra? ¿Cuántos han oído a esos cristianos? Son esos hermanos que sufren el síndrome del Kleenex. ¿Cuál es el síndrome del Kleenex? Usted agarra un Kleenex, una toalla de Kleenex, lo ala e inmediatamente ya está listo otro. ¿Lo vio? Lo ala y ahí está listo el otro. Hay hermanos que dicen, ¿por qué será que no bien termino de salir de una dificultad y ya está en fila la que sigue? ¿Pero por qué? Soy cristiano, soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Sí, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Jesús nunca dijo que no íbamos a tener dificultades. Y acabo de ver en este momento ahora que a muchos se les cayó el velo que tenían con este entendimiento equivocado de pensar que cuando leemos este pasaje de los cimientos solamente se refiere a los que edifican sobre la arena. Hermano, el viento, la dificultad, la inundación va a venir para el que edifica sobre la roca y para el que edifica sobre la arena. ¿Cuántos aquí están edificados sobre la roca? A ver, levante la mano. Ve al que está al lado suyo y ve si levanta la mano. Si levanta la mano, dígale, bueno, le van a venir dificultades. La dificultad, escuche esto, la dificultad o la adversidad solo va a darnos la oportunidad de comprobar lo bien edificados y cimentados que estamos en Cristo. Le puedo asegurar, esa dificultad no va a acabar con usted. Pastor, ¿cómo sabe usted que no va a acabar conmigo? El texto lo dijo, Jesús lo dijo. Vinieron contra la casa que edificó sobre la roca, vientos, inundaciones, ríos se desbordaron, dieron con fuerza contra la casa. ¿Y qué le pasó a la casa? No cayó. Así que la dificultad o la adversidad que podamos enfrentar en la vida no va a acabar con nosotros. Y digo nosotros refiriéndonos a los que estamos edificados sobre la roca.
Así que a ambos edificadores les van a venir dificultades. Número 6. Edificar incluye cavar y ahondar profundo para poner el fundamento sobre la roca. Jesús habla de una casa aquí. ¿Qué quiere decir la casa para nosotros? ¿Cómo podemos aplicar el término casa para nosotros? Casa para nosotros puede ser, escuchen, la familia, el matrimonio, los hijos, el hogar, nuestras relaciones interpersonales, nuestro servicio, nuestro ministerio, y la lista puede continuar. Entonces la casa no es solamente la casa en la que vivimos, tiene que ver con todo. ¿Sobre qué está edificando su matrimonio? ¿Sobre qué está edificando a sus hijos? ¿Sobre qué está edificando su hogar? ¿Sobre qué está edificando su ministerio? ¿Sobre qué está edificando su servicio? Así que edificar tiene que ver con incluir a la familia, al matrimonio, a los hijos, etcétera. Pero habla de la necesidad de cavar profundo y poner el fundamento sobre la roca. Edificar tiene que ver con la responsabilidad personal de asumir nuestro rol y nuestra tarea en la vida, ya sea en la familia, en el hogar, en la iglesia, en fin, en las áreas en las que nos movemos. Pero también edificar tiene que ver, número 7, con desarrollar. Escuchen esto, hermanos. Edificar tiene que ver con desarrollar una relación intencional y personal con Dios. La edificación tiene que ver con desarrollar una relación intencional, pero a la vez personal con Dios. Cuando yo conocí a Cristo, o cuando el Señor me encontró a mí hace 40 años atrás, en el ambiente cristiano, la gente hacía estos comentarios. Bueno, era un tiempo cuando se decía: no trabaje, no estudie, porque Cristo ya viene Cristo, y todos a la iglesia porque ya viene Cristo. Y 40 años después todavía Cristo no ha venido. Pero en ese momento, cuando se oía hablar de Cristo, uno le evangelizaba a la gente con un énfasis de: ya viene Cristo. Si Cristo viene, ¿qué va a pasar con usted? Y no faltaba los que decían: mire, es que mi abuelita es cristiana, y si viene Cristo, aunque sea de los calcetines de mi abuela, me agarro. Ya viene Cristo y no importa, aunque sea de los zapatos. Mi tío es pastor de una iglesia, y si él viene, aunque sea de los zapatos de él, me agarro. Edificar tiene que ver con desarrollar una relación intencional y muy personal con Dios. No basta con asistir a la iglesia. Por años yo he predicado y he dicho: usted puede venir a esta iglesia o a cualquier iglesia y puede estar yendo directo al infierno. ¿Cómo así? Sí, si no ha nacido de nuevo. No, pero es que yo voy a esa iglesia, yo tengo tanto. No importa los años que tenga de ir a una iglesia, si no nació de nuevo, usted no es una persona que está edificando correctamente. Los únicos que pueden edificar sobre la roca son los que tienen una relación intencional y personal con Dios. No, mire, yo estoy en esta iglesia desde que se fundó. Wow, lo felicito. ¿Pero ya nació de nuevo? No, es que mire, yo vengo, yo soy cristiano. Uy, si mi tatarabuelo y antes de mis tatarabuelos, todos han sido cristianos y yo también. No, esto no es por tradición. Tiene que ser algo personal. ¿Lo conoces a Él? ¿Tienes una relación con Él? No basta con asistir a la iglesia. No basta con participar de las actividades de nuestra iglesia o de la comunidad a la que asistimos. Es más que eso. Es darle prioridad a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es una prioridad. La palabra de Dios es la prioridad.
Por eso tenemos que instruir, tenemos que aconsejar a los miembros de nuestra familia. Y me dirijo ahora a los padres. Padres, no tema estorbar a sus hijos. Algunos de nosotros venimos a la iglesia y nuestros hijos vienen, pero vienen obligados. Vienen porque hicimos trato. Vamos a la iglesia y te compro esto. O vamos a la iglesia tantos domingos y después de eso te voy a dar permiso para que vayas a tal lugar. Como padre, ¿usted sabe los lugares que visita su hijo? No, pastor, pero es que usted sabe que ellos son jóvenes. Estórbalos. ¿Y qué significa estórbalos? Significa que si tú sabes que ellos no andan en los pasos correctos, si tú lo sabes y no los estorbas, eres responsable delante de Dios por la vida espiritual de tus hijos. ¿Qué pasó con Elí, este sacerdote en el Antiguo Testamento? Él sabía que sus hijos andaban mal. Llegaban a la iglesia a enamorar a las muchachas de la iglesia. Con algunas de ellas hasta tuvieron relaciones sexuales. Se robaban las ofrendas que la gente llevaba ahí al altar, que eran los animales sacrificados. Ellos agarraban todas esas cosas. Habían cosas que les pertenecía a ellos por ser sacerdotes o levitas, pero otras no las debían de tomar, pero ellos las tomaban. Y Elí lo sabía. ¿Y qué hizo Elí? Señor, yo te los encomiendo. Señor, tú sabes, tú conoces a mis hijos, tú sabes. Sí, ora por ellos, pero estórbalos, corrígelos, disciplínalos. La palabra de Dios dice que la vara va a salvar a tu hijo de la destrucción. Yo sé que ahora la psicología nos dice, no, sienta al niño y habla con él, instrúyelo. Mira, la psicología no puede ser más sabia que Dios. Dios dice que la vara va a salvar a tu hijo del infierno. Corrígelo, instrúyelo. No, él va a ir a una fiesta, él va al bar. No. Ahora, el asunto es que algunos cristianos están el sábado en la noche tomando una cerveza y el domingo en la mañana están, yo soy hijo. Ahora dice, pastor, ¿por qué nos está apedreando? No, no lo estoy apedreando. Estoy poniendo suave las palabras de Jesús. Jesús dijo, cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica, va a ser como el que edifica sobre la casa. Padres, desarrolla una vida intencional, personal con Dios. Y en esa misma forma debes de aconsejar, debes instruir a tus hijos. Estórbalos. Número 8. La forma equivocada de edificar, ¿cuál es? Es oír y no hacer. Es no practicar las palabras o las enseñanzas o la doctrina de Jesús. Escuchemos a Santiago. Va conmigo a Santiago capítulo 1, por favor. Y Santiago capítulo 1, que por cierto era hermano de Jesús. Santiago capítulo 1. Santiago era hermano de Jesús. Escuche lo que dice Santiago en el capítulo 1, el verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente, ¿qué cosa? Oidores. Porque cuando solamente oímos y no ponemos en práctica la palabra, dice, nos engañamos a nosotros mismos. Verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira
o practica o hace atentamente según la perfecta ley o la enseñanza o doctrina, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que la forma equivocada de edificar es oír y no hacer. Ahora es interesante, porque al igual que al que edifica sobre la roca, como al que edifica sobre la arena, le van a venir dificultades, y el que edifica sobre la roca no puede decir, ¿por qué? Si yo estoy edificando sobre la roca. Bueno, Jesús ya te lo dijo, van a venir sobre ti. La garantía es que no vas a perecer. Ahora, por su lado, el que edifica sobre la arena puede argumentar y decir, pero yo estoy yendo a la iglesia, pero yo soy cristiano de tantos años, si yo canto, si yo sirvo en tal ministerio, si tengo tantos años de ser cristiano, si oigo las predicaciones de tantos predicadores, etcétera, etcétera, ¿por qué me viene esta dificultad? La respuesta es sencilla, porque al igual que el que edifica sobre la roca oye las palabras, la diferencia es que él la pone en práctica. El que edifica sobre la arena es una persona que oye pero no hace, escucha pero no lo pone en práctica, lo recibe pero no lo cree. Sobre su vida, el que oye y no pone en práctica la palabra, sobre su vida, sus propios criterios, sus propios argumentos pesan más que la palabra de Dios. Esa es la razón por la que oye y no pone en práctica. ¿A cuánto les ha pasado que usted, queriendo ser buena gente, le da un consejo a alguien y usted lee en el lenguaje corporal de la persona dice sí, pero el lenguaje corporal de la persona le está diciendo, ni caso te voy a hacer con tu consejo? A ver, dígame, ¿a cuánto les ha pasado eso? O sea, la persona, tú le estás dando un buen consejo a la persona, y dicen por ahí que el que oye consejo llega viejo, pero también dice que el que da consejo, quien se lo pida, queda mal. Entonces tú, a pesar de eso, le das un consejo, le estás dando un buen consejo, pero tienes una lectura en la expresión del rostro, en el lenguaje corporal de la persona, como diciendo, te está diciendo, quédate con tu consejo, yo sé cómo lo voy a hacer. ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿Sí? ¿Te ha pasado? Si no te ha pasado con tu hijo, yo no sé entonces qué, porque con tu hijo es una de las cosas que pasa. Tú le das un consejo a tu hijo y tu hijo se cree más sabio que tú. El hijo está diciendo, y te dice, lo que pasa es que estás pasado de moda, papá. Eso era en tu tiempo, allá en tu reino, muy lejano. Eso le pasa al que oye las palabras del Señor, pero en su propia opinión él es más sabio que las palabras de Dios. Escucha, viene domingo a domingo, escucha la palabra, pero exagerado el pastor, qué radical, qué dramático, no, qué religioso, no, eso, yo pienso esto. Ok, entonces tú oyes, pero no pones en práctica. Entonces eres uno que está edificando sobre la arena. Gerald, acompáñame. Finalmente, hay dos tipos de edificadores claramente mostrados aquí, el prudente y el insensato. El prudente, la palabra prudente quiere decir en griego, el original donde se escribió esta escritura, quiere decir tener entendimiento, inteligencia, sabiduría práctica, prudencia en la conducción de asuntos. Hay otra palabra que también describe prudente, que quiere decir la capacidad de discernir líneas de acción
con el propósito de obtener resultados buenos. También prudente quiere decir el que pone en práctica o aplica, valga la redundancia, aplicaciones prácticas de sabiduría. Hay un verbo para prudente en griego y quiere decir pensar con cordura, estar en juicio cabal, ser cuerdo. El insensato literalmente quiere decir carente de conocimiento, sin entendimiento, carente de sentido común, y describe a un loco, describe una locura. Significa también no entender, tener carencia del sentido. Algunas veces connota un reproche moral y describe a uno que no gobierna sus concupiscencias, se asocia con malos deseos y necedades en la vida. Hay algo más sobre el insensato. Significa sin razón, carencia de integridad mental y de sobriedad. Describe un hábito mental desenfrenado y desconsiderado, carente de la percepción del sentido común, de la realidad de las cosas naturales y espirituales. Así que Jesús dice, hay uno que edifica, que es prudente. El prudente es el que edifica sobre la roca. Pero ¿qué es que califica al que edifica sobre la roca? El que oye y pone en práctica. El que sigue. Imagínate, Jesús dice, por medio del apóstol Pablo, el Espíritu Santo dice que no te canses de hacer, ¿qué cosa? El bien. Y he visto esos memes tantas veces ahí en las redes. Y dice, Señor, yo sé que la Biblia dice que debo amar a mi prójimo, pero es que mi prójimo no se deja amar. El Señor dice que no te canses de hacer el bien. Sé diligente, porque a su tiempo vas a cosechar. Pero nuestra naturaleza caída, aunque seamos cristianos, nuestra naturaleza caída nos incita a vengarnos. ¿A cuánto nos gusta vengarnos? Ahora solo yo. Bueno, pues está bien, solo yo. Nos gusta vengarnos. Pero el Señor dice, no te vengues, déjamelo a mí. Y en ese punto Jesús dice, oye y pon en práctica. Dale de beber a tu enemigo, dale de comer. Haz la segunda milla. Pues Señor, lo voy a hacer por ti. Pero el que oye las palabras del Señor y no las pone en práctica es un insensato, carente de cordura y todo lo que acabo de explicar. Termino con la última palabra del verso 7. Jesús dice en esa corta oración, del que edifica sobre la arena, vienen las dificultades, la casa cae, y Jesús termina diciendo, y fue grande su ruina. ¿Qué significa la palabra ruina? Literalmente habla de una caída, habla de caer, habla de romper, de fracturar. Está asociado con la oscuridad y las tinieblas morales y espirituales. Es marchitarse, es estar fuera de control, estar con las manos caídas por la debilidad. Como familias, como padres, tenemos una gran oportunidad. Edificar nuestra casa, que puede ser nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos,
nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestro ministerio, nuestro servicio, etcétera, nuestra vida, nuestra relación, tenemos la oportunidad de edificar sobre la roca que es Cristo, o edificar sobre la arena. ¿Cuántos aquí están pasando por alguna dificultad hoy? Levante la mano si usted está pasando alguna dificultad hoy. Yo quiero animarle a perseverar. Le puedo asegurar por la palabra de Dios que usted no va a caer. Usted no va a perecer. Lo que estás enfrentando no va a acabar contigo. Vas a salir vencedor. La palabra de Dios dice que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Así que no te asustes, no te amedrentes, no te aflijas. Y es normal que nos afligimos, pero no dejemos que la aflicción nos domine, nos controle, porque la promesa es que no vamos a perecer. Ahora, si tú tienes una dificultad y no has estado edificando correctamente, ahora sí que te digo, preocúpate. Estás en serios problemas. Pero hay una buena opción. Y la buena opción es comenzar una relación personal con el Señor. Y verás, no que las cosas ya no vas a tener más problemas, es que lo que venga sobre ti no te va a vencer, vas a salir victorioso. Padre, tu palabra es tan rica, tan profunda. Gracias por enseñarnos a edificar de manera correcta. Vamos a comenzar a edificar siguiendo a Jesús, poniendo en práctica sus enseñanzas, oyendo y poniendo en práctica. Y entonces, aunque vengan dificultades, no vamos a poder evitar que no vengan las dificultades. Van a venir siempre, pero no vamos a perecer. Señor, pero si alguno de nosotros está aquí, algún padre, algún hogar, algún matrimonio, algún esposo, alguna esposa, algún hijo, algún creyente ha estado edificando de manera incorrecta, ha estado poniendo por encima de tu mandamiento, de tu precepto, de tu enseñanza, su propia opinión, y ha oído pero no pone en práctica, Señor, hoy nos llamas para que con un corazón humilde reconozcamos nuestra necesidad de ti y pedirte perdón por edificar a nuestra propia manera, edificar con nuestro propio concepto, edificar a nuestra propia forma, con nuestros propios ingredientes, o hacerlo a nuestra propia manera. Señor, perdónanos, pero tú nos invitas hoy a venir a Jesús, a escuchar su palabra y ponerla en práctica. Y oro por cada uno de los que está hoy enfrentando una dificultad. Se puede llevar esta garantía hoy de parte tuya: va a prevalecer su casa, su hogar, su familia, su matrimonio, sus hijos, su ministerio, su servicio, su vida espiritual, su generación, su descendencia no va a perecer, va a permanecer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.